Bienvenido al podcast The Freight Frontier, un espacio donde la innovación se une a la logística. Te invitamos a explorar las tendencias tecnológicas que están transformando el transporte junto a las voces más pioneras de la industria. Descubre qué nos espera más allá de la frontera y cómo están resolviendo los desafíos del sector las empresas más punteras. Te doy la bienvenida a The Freight Frontier, un espacio en el que exploramos las innovaciones tecnológicas que están revolucionando el transporte y la logística de la mano de las empresas clave del sector. Yo soy Nacho Carnero y soy el Chief Revenue Officer de OnTrack AI Tech. Hoy tenemos con nosotros a Héctor Benito, director de proyectos, consultoría, sostenibilidad e innovación en Carreras Grupo Logístico, la empresa líder en soluciones integrales de logística. En esta entrevista, Héctor nos compartirá su visión sobre las tendencias tecnológicas que están marcando la evolución del transporte y la logística, así como los pasos que está dando Carreras Grupo Logístico para mantenerse a la vanguardia en sostenibilidad y eficiencia operativa. No te pierdas esta interesante charla en la que discutiremos la implementación de nuevas tecnologías y cómo abordar la sostenibilidad en el sector. Empezamos. Buenos días. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Héctor Benito, director de proyectos, consultoría, sostenibilidad e innovación del Grupo Carreras. Déjame, Héctor, que primero te presente, porque yo creo que va a ser un privilegio poder tenerte en nuestro podcast y poder compartir contigo tu amplia visión sobre la tecnología, sobre la sostenibilidad y sobre el sector. Porque tu formación técnica como ingeniero superior de informática, eso podemos unir tu larga trayectoria en el sector y además dentro de la que podríamos considerar la empresa española líder en la logística y el transporte, que es el Grupo Carreras, donde has ido participando de su crecimiento, de su expansión y donde desde posiciones de tecnología has podido tener una visión única de todos los procesos, de todos los KPIs, y esto te ha acabado llevando desde liderar el área de tecnología a llevar el área de proyectos de consultoría de sostenibilidad e innovación y aplicar eso para la innovación, pero también hacia el mercado, hacia el cliente. Y para nosotros conversar contigo hoy va a ser un placer porque vamos a poder entrar en temas que seguro que son muy, muy interesantes para todos nuestros seguidores. ¿Qué tal, Héctor? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Encantado de que nos hayáis invitado a este podcast. Y bueno, nosotros no nos gusta considerarnos líderes, somos un poco más humildes, trabajamos por ser y hacer lo mejor posible, ¿sabes? En nuestro trabajo y, por supuesto, en ser un referente en el aspecto de la logística a nivel global para nuestros clientes y para nuestros competidores, obviamente. Pues muchas gracias, Héctor, por estar con nosotros y nos lanzamos aquí ya a la arena. Me gustaría, porque lógicamente hemos hablado antes, empezar retomando una conversación que hemos tenido antes y es la conversación sobre la evolución del transporte. Antes comentábamos que la evolución del transporte se ha producido dentro de un mismo paradigma durante un largo tiempo. El paradigma era un vehículo, era introducir una mano de obra, introducir un conductor en ese vehículo e intentar optimizar ese vehículo. Lógicamente, dentro de esta visión simplista se han producido muchos cambios, pero el paradigma ha sido ese. Y antes comentábamos que es posible que ahora nos estuviéramos enfrentando a un cambio de paradigma. Me gustaría que empezaras por ahí, ¿no? Mostrándonos por qué vamos a ver un cambio de paradigma y cómo de cambiante, cómo de impactante va a ser eso en nuestras vidas en el sector. Bueno, a ver, desde nuestro punto de vista, siendo muy simplista en la visión del transporte, obviamente, como hemos comentado, el que al final un vehículo, un conductor, y el que se han ido añadiendo variables de horas de conducción, cabotajes, etcétera, pero conceptualmente al final era mover mercancía de un punto a otro sin llegar a haber evolucionado mucho más el concepto, en la que existe intermodalidad, elementos de transporte añadidos que van cortando los tramos, pero conceptualmente llevamos años haciendo lo mismo. Un camión, una persona, unas horas de trabajo. Con el nuevo paradigma del mercado, nosotros lo que estamos viendo es que, claro, la sociedad está evolucionando, el mercado está evolucionando y toda la parte, digamos, de normativas, tanto de las ciudades como medioambientales, incluso los propios modelos de negocio están cambiando. Con lo cual, nosotros creemos que, claro, que toda la parte de evolución de la sociedad en la que los conductores nos están reclamando poder dormir en casa, unas condiciones de trabajo diferentes, unos horarios diferentes, claro, todo el cambio de normativas de entrada en las ciudades, pues con lo que estamos viendo de tema de distribución urbana o incluso con temas de intermodalidad, claro, las nuevas normativas de emisiones que nos van a afectar a todos nuestros elementos de combustibles y a nuestros propios vehículos y claro que con nuevas normativas va a haber que haber recogidas de determinados residuos que hasta ahora
no se contemplaban, entendemos que el paradigma funcional va a cambiar. Con lo cual, como transportistas y como operadores, vamos a tener que aprender a utilizar tanto nuestros medios físicos como nuestros elementos de trabajo, personas, de una manera más eficiente y diferente a lo que estábamos haciendo hasta el día de hoy. Oye, pues con ese cambio de paradigma, yo creo que es el momento de preguntarnos sobre el papel de la tecnología. ¿Qué papel va a jugar la tecnología? ¿Cuáles van a ser las claves de la tecnología? Tecnología entendida en sentido amplio, porque efectivamente el cambio de paradigma va a afectar a muchos elementos, si no prácticamente a la totalidad de la cadena logística y de transporte. ¿Cuáles son las claves que tú ves ahí? Antes de continuar, queremos dedicar un momento a conectar con vosotros, nuestros oyentes. ¿Tú también estás impulsando la innovación en logística? Si estás interesado en participar como invitado en nuestro podcast, nos encantaría conocerte y compartir tus experiencias. Ponte en contacto con nosotros a través de LinkedIn, OnTrack AI Tech, o envíanos un correo electrónico a marketing@ontrack.com. Te esperamos. A ver, aquí nosotros, si te fijas con lo que hemos hablado antes, nuestra línea, digamos, de actuación está siendo el concepto de sostenibilidad, entendiendo que afecta a una parte social, a una parte normativa combustible y una parte, digamos, de sostenibilidad económica, ¿de acuerdo? Que son las tres grandes piedras angulares en las que se tiene que basar. Claro, aquí estamos hablando, uno, que por un lado las personas nos están reclamando situaciones laborales diferentes para poder trabajar como transportistas, con lo cual tenemos que ser capaces de llevar la tecnología a este punto. Aquí sí que estamos viendo que, claro, que la movilidad, que es verdad que es una tecnología que ya existía y que todos utilizamos en nuestros terminales, ha ido evolucionando de forma que un conductor ha evolucionado socialmente para tener unas habilidades adicionales a las que ya ejecutaba. Claro, por otro lado estamos viendo, claro, todo el elemento propio del concepto de sostenibilidad y de la emisión de CO2, que esto nos está obligando a aplicar tecnologías de muchos tipos en los vehículos para intentar reducir la emisión que estamos ejecutando. Estamos introduciendo muchísimos elementos de telemetría, control de IoT, para poder gestionar no solo lo que es el posicionamiento del vehículo para que nos ayude a planificar, sino elementos que nos ayuden a controlar el consumo de los neumáticos, la forma de conducir del conductor, y esto llevado a todo el análisis global de información nos está ayudando a analizar los patrones de conducción de nuestros conductores y darles formación de conducción eficiente y con esto evolucionar hacia una reducción del consumo. Claro, aquí estamos viendo también que la aplicación de inteligencia artificial sobre estos elementos de sostenibilidad también nos está haciendo funcional, tanto en el camión como en el almacén. A través de, pues, presentamos un proyecto en NERTIC que fuimos finalistas el año pasado, en el que a través del control del BMS de una instalación logística y toda la sensorización que estamos teniendo en el almacén, somos capaces de almacenar la energía en formato de frío, ¿vale? De forma que eso nos está ayudando a reducir el consumo de nuestros almacenes para luego utilizar esa energía para, uno, mantener refrigerado el almacén sin coste energético, o utilizar la energía, en este caso, en un proyecto que estamos arrancando ahora, que es la fase final, para poder tener hidrógeno, para utilizar en este caso en las carretillas, es la primera fase, o en vehículos posteriormente, intentando avanzar hacia la utilización de tecnología y en otro cambio tecnológico también que vemos fundamental, que es el cambio de los combustibles de nuestros vehículos. ¿De acuerdo? ¿Qué más tecnología creemos que puede ser funcional el resto del tiempo? A ver, que sea a día de hoy realista. Tenemos muy claro que todo el tema de sensorización, análisis de la sensorización y control de la sensorización es fundamental. Toda la parte de inteligencia artificial nos está ayudando muchísimo, ya hemos visto, en todo el tema de control de la generación de energía, y entendemos que también nos va a ayudar muchísimo en algunas decisiones de optimización de nuestros medios y de optimización de nuestros tráficos, entre otros elementos que ya estamos analizando. Y en general creemos, lo que pasa es que eso es más almacén, eso sí que es cierto, que todo el tema de automatización, introduciendo tecnologías de sensorización del entorno, de control visual por temas de seguridad, etcétera, sobre todo son nuestros elementos como por ejemplo para la descarga de los camiones, eso también nos va a ayudar muchísimo, ¿sabes?, a unir la tecnología camión-almacén.
Oye, pues hemos hablado, ¿no? Nos has hablado desde tecnologías energéticas, de eficiencia energética, inteligencia artificial, sensorización, robotización de almacenes, por ahondar un poco en el detalle de alguna y focalizándonos más en transporte. También has mencionado optimización. Con este cambio de paradigma, efectivamente, que nos has descrito, ¿no? Tan lúcidamente que va a multiplicar el número de vehículos, las demandas de los conductores, es decir, esto va a tensionar todos los modelos de optimización que tengamos vigentes. ¿Cómo debe evolucionar la tecnología de optimización? ¿Qué papel va a jugar la inteligencia artificial? ¿Cómo puedes elaborarnos un poquito más sobre esto para que podamos imaginar qué debemos esperar de aquí a corto plazo de la tecnología en optimización? A ver, claro, la optimización no es algo nuevo. ¿Sabes? Realmente los algoritmos de optimización o los modelos matemáticos ya existían y se han aplicado en logística desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que sí que es cierto que lo que estamos hablando a día de hoy, de que de repente en el paradigma aparecen como 3 dimensiones nuevas en el que ya no solo y que la logística al final está formada por muchos conjuntos de actores y por muchos conjuntos de tramos, estás hablando de que ya vas a tener que tener conceptos nuevos de, ¿qué vehículo estoy llevando? ¿Puedo entrar en esta zona o no puedo estar en esta zona? ¿Qué tiempo de carga, descarga necesito? ¿Qué tiempo de carga de combustible o eléctrica necesito? ¿Está ocupado en la posición o no? Entonces, claro, el número de variables que se nos van a ir incorporando en la decisión total son mucho más altas, con lo cual obviamente necesitamos introducir muchas más herramientas de ayudas a nuestros gestores de tráfico, porque claro, esto lo van a tener que hacer de alguna manera más eficiente, porque claro, al final nosotros como empresa nuestro volumen cada vez es más alto, las necesidades y los requerimientos de los puntos de entrega son más altos y además ya estamos viendo que los requerimientos tanto del conductor como del tipo de vehículo, como la entrada de la ciudad, como el social y otros también son más elevados, con lo cual, claro, a más variables, más problemática de decisión y de coordinación. Pues oye, creo que ha quedado clarísimo. Eso sí, no me resisto, ¿no?, a tirarte una última pregunta y saltarnos las normas de que intentemos cerrar esto pronto, porque yo creo que ha habido un cierto hilo conductor. Bueno, ha habido 2 hilos conductores a lo largo del podcast. Uno se llama sostenibilidad, el otro es personas. Me parece que lo has mencionado muchas veces. Creo que forma parte de de todas tus argumentaciones en las 3 preguntas. Y quería pedirte que desde ese punto de vista de sostenibilidad y desde ese punto de vista de personas, pues que nos pudieras dar tu visión. Bueno, a ver, esta es la más compleja, pero por simplificar la respuesta, a ver, nosotros llevamos desde 2011 más o menos en el que entendimos que la parte verde o de sostenibilidad de la empresa tenía que convertirse en un diferencial. Y ahí se decidió, y creo que ha sido un acierto, en volver a reanalizar todos nuestros procesos completos, desde la parte de transporte pura, tanto la parte de distribución capilar, todas sus tipologías, intermodalidad y toda la parte de gestión de almacén. Y con eso volver a pensar qué elementos utilizamos en cada proceso, cómo los utilizamos y cómo conseguíamos optimizarlos. Y es verdad que entre medio de este desglose ha pasado todos los problemas que ha habido de los precios de los combustibles, el precio de la energía, etcétera. Con lo cual aquí nos dimos cuenta de que, claro, de que nos estábamos obligando a reanalizar todo nuestro proceso y nuestra compañía y empezar a aplicar nuevas formas de hacer las cosas en cada uno de los pasos. Con lo cual nos dimos cuenta que para nosotros el motor de cambio y de innovación del grupo era la sostenibilidad, porque nos estaba ayudando a mejorar nuestros costes, a controlar muchísimas variables que antes no controlábamos, a aprender a optimizar de una manera diferente, a hacer los almacenes de otra forma diferente, a que nuestros medios, nuestros vehículos, los analizamos muy bien a la hora de aligerarlos, especializarlos, etcétera. Y incluso en que la energía formase parte del factor del operador y del transportista, porque en un futuro cercano va a ser fundamental para poder alimentar también a nuestros vehículos, porque ya no solo vamos a tener el diésel, también tenemos que tener la parte de electricidad y posiblemente temas de hidrógeno, aparte del biocombustible, y eso puede ser controlado como el operador. Y esto para nosotros es fundamental. Claro, a partir de qué ocurre, que claro, todos estos procesos, todas nuestras actividades, acciones, al final las ejecutan personas, con lo cual, la dirección tiene que estar muy concienciada por esto y tiene que tener muy claro que su modelo tiene que ser este, y en nuestro caso la familia Carreras está muy, muy, muy de acuerdo y está haciendo muchas inversiones y tiene muy claro que es uno de nuestros ratios diferenciales de grupo y diferenciales el ser el operador más verde, ¿de acuerdo?
Y dos, claro, todas las personas que estamos por debajo trabajando, desde la parte de dirección hasta los trabajadores independientes, tienen que cambiar un poco la forma de trabajar para entender que la forma en que se hacen los procesos hay que llevarlos hacia una parte más sostenible y que al final te afecta a parte persona, parte verde, parte económica. Y si eso conseguimos que se integre en nuestro ADN, en la sangre del grupo, creo que lo hemos conseguido. Está siendo uno de los grandes motores evolutivos de la empresa. Oye, pues vamos a cerrar aquí porque me voy a quedar con un mensaje muy potente que has dicho, ¿no? Sumado al del cambio de paradigma que hemos ido analizando, que es el de la sostenibilidad como motor de cambio y de innovación. Creo que es un mensaje muy potente donde además se abre seguramente un mundo de oportunidades para todo el sector si lo enfocan de la misma manera. Héctor, ha sido un placer. Me quedo muchísimas cosas de este podcast. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, a vosotros tenéis nuestro contacto, ¿sabes? Cualquier cosa que necesitéis o personas que nos estén oyendo me pueden llamar y escribir sin ningún tipo de problema y les enseñaremos todo lo que quieran. Gracias por acompañarnos hoy. Si quieres saber más sobre tendencias y soluciones innovadoras en el sector del transporte de mercancías, no olvides suscribirte a nuestro podcast. Nos vemos en el próximo episodio.